Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Primera parte. La dimensión teológica se hace necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia humana. Centésimos Annus, número 55. Capítulo primero. Del designio de amor de Dios por la humanidad. 1. La acción liberadora de Dios en la historia de Israel. Inciso A. La cercanía gratuita de Dios. Cualquier experiencia religiosa auténtica, en todas las tradiciones culturales, comporta una institución del misterio que, no pocas veces, logra captar algún rasgo del rostro de Dios. Dios aparece, por una parte, como origen de lo que es, como presencia que garantiza a los hombres socialmente organizados las condiciones fundamentales de vida, poniendo a su disposición los bienes necesarios. Por otra parte, aparece también como medida de lo que debe ser, como presencia que interpela la acción humana tanto en el plano personal como en el plano social, acerca del uso de esos mismos bienes en la relación con los demás hombres. En toda experiencia religiosa, por tanto, se revelan como elementos importantes tanto la dimensión del don y de la gratuidad, captada como algo que subyace a la experiencia que la persona humana hace de su existir junto con los demás en el mundo. Como las repercusiones de esta dimensión sobre la conciencia del hombre que se siente interpelado a administrar convivial y responsablemente el don recibido. Testimonio de esto es el reconocimiento universal de la regla de oro con la que se expresa en el plano de las relaciones humanas la interpelación que llega al hombre del misterio. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Sobre el fondo de la experiencia religiosa universal, compartido de formas diversas, se destaca la revelación que Dios hace progresivamente de sí mismo al pueblo de Israel. Esta revelación responde de un modo inesperado y sorprendente a la búsqueda humana de lo divino. Gracias a las acciones históricas, puntuales e incisivas, en las que se manifiesta el amor de Dios por el hombre. Según el libro del Éxodo, el Señor dirige a Moisés estas palabras: Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarle de la mano de los egipcios, y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. La cercanía gratuita de Dios, a lo que alude su mismo nombre, que Él revela a Moisés, yo soy el que soy, se manifiesta en la liberación de la esclavitud y en la promesa que se convierte en acción histórica, de la que se origina el proceso de identificación colectiva del pueblo del Señor, a través de la conquista de la libertad y de la tierra que Dios le dona. A la gratuidad del actuar divino, históricamente eficaz, le acompaña constantemente el compromiso de la alianza propuesto por Dios y asumido por Israel. En el monte Sinaí, la iniciativa de Dios se plasma en la alianza con su pueblo, al que da el decálogo de los mandamientos revelados por el Señor. Las 10 palabras expresan implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Los 10 mandamientos, que constituyen un extraordinario camino de vida e indican las condiciones más seguras para una existencia liberada de la esclavitud del pecado, contienen una expresión privilegiada de la ley natural. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Connotan la moral humana universal, recordados por Jesús al joven rico del Evangelio. Los 10 mandamientos constituyen las reglas primordiales de toda vida social. Del decálogo deriva un compromiso que implica no solo lo que se refiere a la fidelidad al único Dios verdadero,
sino también las relaciones sociales dentro del pueblo de la alianza. Estas últimas están reguladas especialmente por lo que ha sido llamado el derecho del pobre. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Todo esto vale también con respecto al forastero. Cuando un forastero resida junto a ti, en vuestra tierra, no le molestéis. Al forastero que reside junto a vosotros, lo miraréis como a uno de vuestro pueblo, y lo amarás como a ti mismo, pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, Yahvé, vuestro Dios. El don de la liberación y de la tierra prometida, la alianza del Sinaí y el Decálogo están, por tanto, íntimamente unidos por una praxis que debe regular el desarrollo de la sociedad israelita en la justicia y en la solidaridad. Entre las múltiples disposiciones que tienden a concretar el estilo de gratuidad y de participación en la justicia que Dios inspira, la ley del año sabático, celebrado cada 7 años, y del año jubilar, cada 50 años, se distinguen como una importante orientación, si bien nunca plenamente realizada, para la vida social y económica del pueblo de Israel. Es una ley que prescribe, además del reposo de los campos, la condonación de las deudas y una liberación general de las personas y de los bienes. Cada uno puede regresar a su familia de origen y recuperar su patrimonio. Esta legislación indica que el acontecimiento salvífico del Éxodo y la fidelidad de la alianza representan no solo el principio que sirve de fundamento a la vida social, política y económica de Israel, sino también el principio regulador de las cuestiones relativas a la pobreza económica y a la injusticia social. Se trata de un principio invocado para transformar continuamente y desde dentro la vida del pueblo de la alianza, para hacerla conforme al designio de Dios, para eliminar las discriminaciones y las desigualdades provocadas por la evolución socioeconómica. Cada 7 años, la memoria del Éxodo y de la alianza se traduce en términos sociales y jurídicos, de modo que las cuestiones de la propiedad, de las deudas, de los servicios y de los bienes adquieren su significado más profundo. Los preceptos del año sabático y del año jubilar constituyen una doctrina social in nuce. Muestran cómo los principios de la justicia y de la solidaridad social están inspirados por la gratuidad del evento de salvación realizado por Dios y no tienen solo el valor de correctivo de una praxis dominada por intereses y objetivos egoístas, sino que han de ser más bien, en cuanto profetia futuri, la referencia normativa a la que todas las generaciones en Israel deben conformarse si quieren ser fieles a su Dios. Estos principios se convierten en el futuro de la predicación profética, que busca interiorizarlos. El Espíritu de Dios, infundido en el corazón del hombre, anuncian los profetas, hará arraigar en él los mismos sentimientos de justicia y de misericordia que moran en el corazón del Señor. De este modo, la voluntad de Dios, expresada en el Decálogo del Sinaí, podrá enraizarse de manera creativa en el interior del hombre. Este proceso de interiorización conlleva una mayor profundidad y un mayor realismo en la acción social y hace posible la progresiva universalización de la actividad de justicia y solidaridad que el pueblo de la alianza está llamado a realizar con todos los hombres, de todo pueblo y nación. Inciso B. Principio de la creación y acción gratuita de Dios. La reflexión profética y sapiensal alcanza la primera manifestación y la frente misma del proyecto de Dios sobre toda la humanidad cuando llega a formular el principio de la creación de todas las cosas por Dios. En el credo de Israel, afirmar que Dios es creador no significa solamente expresar una convicción teórica, sino también captar el horizonte original del actuar gratuito y misericordioso del Señor
en favor del hombre. Él, en efecto, libremente da el ser y la vida a todo lo que existe. El hombre y la mujer, creados a su imagen y semejanza, están por eso mismo llamados a ser el signo visible y el instrumento eficaz de la gratitud divina en el jardín en que Dios los ha puesto como cultivadores y guardianes de los bienes de la creación. En el actuar gratuito de Dios creador se expresa el sentido mismo de la creación, aunque esté oscurecido y distorsionado por la experiencia del pecado. La narración del pecado de los orígenes, en efecto, describe la tentación permanente y, al mismo tiempo, la situación de desorden en que la humanidad se encuentra tras la caída de nuestros primeros padres. Desobedecer a Dios significa apartarse de su mirada de amor y querer administrar por cuenta propia la existencia y el actuar en el mundo. La ruptura de la relación de comunión con Dios provoca la ruptura de la unidad interior de la persona humana, de la relación de comunión entre el hombre y la mujer y de la relación armoniosa entre los hombres y las demás criaturas. En esta ruptura originaria debe buscarse la raíz más profunda de todos los males que acechan a las relaciones sociales entre las personas humanas. De todas las situaciones que en la vida económica y política atentan contra la dignidad de la persona, contra la justicia y contra la solidaridad. Número 2. Jesucristo, cumplimiento del designio de amor del Padre. Inciso A. En Jesucristo se cumple el acontecimiento decisivo de la historia de Dios con los hombres. La benevolencia y la misericordia, que inspiran el actuar de Dios y ofrecen su clave de interpretación, se vuelven tan cercanas al hombre que asumen los rasgos del hombre Jesús, el Verbo hecho carne. En la narración de Lucas, Jesús describe su ministerio mesiánico con las palabras de Isaías, que reclaman el significado profético del jubileo. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pueblos la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Fin de la cita. Jesús se sitúa, pues, en la línea del cumplimiento, no solo porque lleva a cabo lo que había sido prometido y era esperado por Israel, sino también en un sentido más profundo, porque en él se cumple el evento decisivo de la historia de Dios con los hombres. Jesús, en efecto, proclama: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Expresado con otras palabras, Jesús manifiesta tangiblemente y de modo definitivo quién es Dios y cómo se comporta con los hombres. El amor que anima el ministerio de Jesús entre los hombres es el que el Hijo experimenta en la unión íntima con el Padre. El Nuevo Testamento nos permite penetrar en la experiencia que Jesús mismo vive y comunica del amor de Dios su Padre, Abba, y por tanto, en el corazón mismo de la vida divina. Jesús anuncia la misericordia liberadora de Dios en relación con aquellos que encuentra en su camino, comenzando por los pobres, los marginados, los pecadores, e invita a seguirlo porque Él es el primero que, de modo totalmente único, obedece el designio de amor de Dios como su enviado en el mundo. La conciencia que Jesús tiene de ser el Hijo expresa precisamente esta experiencia originaria. El Hijo ha recibido todo y gratuitamente del Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Él, a su vez, tiene la misión de hacer partícipes de este don y de esta relación filial a todos los hombres. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Reconocer el amor del Padre significa para Jesús inspirar su acción en la misma gratuidad y misericordia de Dios, generadoras de vida nueva, y convertirse así con su misma existencia en ejemplo y modelo para sus discípulos. Estos están llamados a vivir como Él y después de su Pascua de muerte y resurrección, a vivir en Él y de Él, gracias al don sobreabundante del Espíritu Santo, el Consolador que interioriza en los corazones del estilo
que interioriza en los corazones el estilo de vida de Cristo mismo. Inciso B. La revelación del amor trinitario. El testimonio del Nuevo Testamento, con el asombro siempre nuevo de quien ha quedado deslumbrado por el infalible amor de Dios, capta en la luz de la revelación plena del amor trinitario ofrecida por la Pascua de Jesucristo el significado último de la encarnación del Hijo y de su mismo entre los hombres. San Pablo escribe: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien, le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Un lenguaje semejante usa también San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El rostro de Dios, revelado progresivamente en la historia de la salvación, resplandece plenamente en el rostro de Jesucristo, crucificado y resucitado. Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente distintos y realmente uno, porque son comunión infinita de amor. El amor gratuito de Dios por la humanidad se revela ante todo como amor fontal del Padre, de quien todo proviene, como comunicación gratuita que el Hijo hace de este amor, volviéndose a entregar al Padre y entregándose a los hombres, como fecundidad siempre nueva del amor divino que el Espíritu Santo infunde en el corazón de los hombres. Con las palabras y con las obras, y de forma plena y definitiva, con su muerte y resurrección, Jesucristo revela a la humanidad que Dios es Padre y que todos estamos llamados por gracia a hacernos hijos suyos en el Espíritu, y por tanto, hermanos y hermanas entre nosotros. Por esta razón, la Iglesia cree firmemente que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se hallan en su Señor y Maestro. Contemplando la gratuidad y la sobreabundancia del don divino del Hijo por parte del Padre, que Jesús ha enseñado y atestiguado ofreciendo su vida por nosotros, el apóstol Juan capta el sentido profundo y la consecuencia más lógica de esta ofrenda. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. La reciprocidad del amor es exigida por el mandamiento que Jesús define nuevo y suyo. Como yo os he amado, así amaos también vosotros los unos a los otros. El mandamiento del amor recíproco traza el camino para vivir en Cristo la vida trinitaria en la Iglesia, cuerpo de Cristo, y transformar con él la historia hasta su plenitud en la Jerusalén celeste. El mandamiento del amor recíproco, que constituye la ley de vida del pueblo de Dios, debe inspirar, purificar y elevar todas las relaciones humanas en la vida social y política. Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal, porque la imagen y semejanza del Dios Trino son la raíz de todo el etos humano, cuyo vértice es el mandamiento del amor. El moderno fenómeno cultural, social, económico y político de la interdependencia, que intensifica y hace particularmente evidente los vínculos que unen a la familia humana, pone de relieve una vez más, a la luz de la revelación, un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra comunión. Parte 3. La persona humana en el designio de amor de Dios. Inciso A. El amor trinitario, origen y meta de la persona humana. La revelación en Cristo del misterio de Dios como amor trinitario está unida a la revelación de la vocación de la persona humana al amor. Esta revelación ilumina la dignidad y la libertad personal del hombre y de la mujer y la intrínseca sociabilidad humana en toda su profundidad. Ser persona a imagen y semejanza de Dios comporta existir en relación al otro yo, porque Dios mismo, uno y trino,
es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la comunión de amor que es Dios, en la que las tres personas divinas se aman recíprocamente y son el único Dios, la persona humana está llamada a descubrir el origen y la meta de su existencia y de la historia. Los padres conciliares, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, enseñan que el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. La revelación cristiana proyecta una luz nueva sobre la identidad, la vocación y el destino último de la persona y del género humano. La persona humana ha sido creada por Dios, amada y salvada en Jesucristo, y se realiza entretejiendo múltiples relaciones de amor, de justicia y de solidaridad con las demás personas, mientras va desarrollando su multiforme actividad en el mundo. El actuar humano, cuando tiende a promover la dignidad y la vocación integral de la persona, la calidad de sus condiciones de existencia, el encuentro y la solidaridad de los pueblos y de las naciones, es conforme al designio de Dios, que no deja nunca de mostrar su amor y su providencia para con sus hijos. Las páginas del primer libro de la Sagrada Escritura, que describen la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, encierran una enseñanza fundamental acerca de la identidad y la vocación de la persona humana. Nos dicen que la creación del hombre y de la mujer es un acto libre y gratuito de Dios, que el hombre y la mujer constituyen por su libertad e inteligencia el tú creado de Dios, y que solamente en la relación con Él pueden describir y realizar el significado auténtico y pleno de su vida personal y social. Que ellos, precisamente en su complementariedad y reciprocidad, son imagen del amor trinitario en el universo creado, que a ellos, como cima de la creación, el Creador les confía la tarea de ordenar la naturaleza creada según su designio. El libro del Génesis nos propone algunos fundamentos de la antropología cristiana, la inalienable dignidad de la persona humana que tiene su raíz y su garantía en el designio creador de Dios, la sociabilidad constitutiva del ser humano que tiene su prototipo en la relación originaria entre el hombre y la mujer, cuya unión es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El significado del actuar humano en el mundo, que está ligado al descubrimiento y al respeto de las leyes de la naturaleza que Dios ha impreso en el universo creado para que la humanidad lo habite y lo custodie según su proyecto. Esta visión de la persona humana, de la sociedad y de la historia hunde sus raíces en Dios y está iluminada por la relación de su designio de salvación. Inciso B. La salvación cristiana, para todos los hombres y de todo el hombre. La salvación que, por iniciativa de Dios Padre, se ofrece en Jesucristo y se actualiza y difunde por obra del Espíritu Santo, es salvación para todos los hombres y de todo el hombre. Es salvación universal e integral. Concierne a la persona humana en todas sus dimensiones: personal y social, espiritual y corpórea, histórica y trascendente. Comienza a realizarse ya en la historia, porque lo creado es bueno y querido por Dios, y porque el Hijo de Dios se ha hecho uno de nosotros. Pero su cumplimiento tendrá lugar en el futuro que Dios nos reserva, cuando junto a toda la creación seamos llamados a participar en la resurrección de Cristo y en la comunión eterna de vida con el Padre, en el gozo del Espíritu Santo. Esta perspectiva indica precisamente el error y el engaño de las visiones puramente inmanentistas, del sentido de la historia y de las pretensiones de autosalvación del hombre. La salvación que Dios ofrece a sus hijos requiere su libre respuesta y adhesión. En eso consiste la fe, por la cual
el hombre se entrega entera y libremente a Dios, respondiendo al amor precedente y sobreabundante de Dios, con el amor concreto a los hermanos y con firme esperanza. Pues fiel es el autor de la promesa. El plan divino de salvación no coloca a la criatura humana en un estado de mera pasividad o de minoría de edad respecto a su Creador, porque la relación con Dios que Jesucristo nos manifiesta y en la cual nos introduce gratuitamente por obra del Espíritu Santo en una relación de filiación, la misma que Jesús vive con respecto al Padre. La universalidad e integralidad de la salvación ofrecida en Jesucristo hacen inseparable el nexo entre la relación que la persona está llamada a tener con Dios y la responsabilidad frente al prójimo, en cada situación histórica concreta. Es algo que la universal búsqueda humana de verdad y de sentido ha intuido, si bien de manera confusa y no sin errores, y que constituye la estructura fundante de la alianza de Dios con Israel, como lo atestiguan las tablas de la ley y la predicación profética. Este nexo se expresa con claridad y en una síntesis perfecta en la enseñanza de Jesucristo y ha sido confirmado definitivamente por el testimonio supremo del don de su vida, en obediencia a la voluntad del Padre y por amor a los hermanos. Al escriba que le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús responde, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Fin de la cita. En el corazón de la persona humana se entrelazan indisolublemente la relación con Dios, reconocido como Creador y Padre, fuente y cumplimiento de la vida y de la salvación, y la apertura al amor concreto hacia el hombre, que debe ser tratado como otro yo, aun cuando sea un enemigo. En la dimensión interior del hombre radica, en definitiva, el compromiso por la justicia y la solidaridad, para la edificación de una vida social, económica y política conforme al designio de Dios. Inciso C. El discípulo de Cristo como nueva criatura. La vida personal y social, así como el actuar humano en el mundo, están siempre acechados por el pecado, pero Jesucristo, padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y además abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. El discípulo de Cristo se adhiere en la fe y mediante los sacramentos al misterio pascual de Jesús, de modo que su hombre viejo, con sus malas inclinaciones, está crucificado con Cristo. En cuanto nueva criatura, es capaz, mediante la gracia, de caminar según una vida nueva. Es un caminar que vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos los hombres la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. La transformación interior de la persona humana en su progresiva conformación con Cristo es el presupuesto esencial de una renovación real de sus relaciones con las demás personas. Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él.
No es posible amar al prójimo como a sí mismo y perseverar en esta actitud, sin la firme y constante determinación de esforzarse por lograr el bien de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos. Según la enseñanza conciliar, quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad para establecer con ellos el diálogo. En este camino es necesaria la gracia que Dios ofrece al hombre para ayudarlo a superar sus fracasos, para arrancarlo de la espiral de la mentira y de la violencia, para sostenerlo y animarlo a volver a tejer con renovada disponibilidad una red de relaciones auténticas y sinceras con sus semejantes. También la relación con el universo creado y las diversas actividades que el hombre dedica a su cuidado y transformación, diariamente amenazadas por la soberbia y el amor desordenado de sí mismo, deben ser purificadas y perfeccionadas por la cruz y la resurrección de Cristo. El hombre, redimido por Cristo y hecho en el Espíritu Santo nueva criatura, puede y debe amar las cosas creadas por Dios, pues de Dios las recibe y las mira y respeta como objetos salidos de las manos de Dios, dándole gracias por ellas al bienhechor y usando y gozando de las criaturas en pobreza y con libertad de espíritu. Entra de veras en posesión del mundo como quien nada tiene y es dueño de todo. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Inciso D. Trascendencia de la salvación y autonomía de las realidades terrenas. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, en el cual y gracias al cual el mundo y el hombre alcanzan su auténtica y plena verdad. El misterio de la infinita cercanía de Dios al hombre, realizado en la encarnación de Jesucristo, que llega hasta el abandono de la cruz y la muerte, muestra que lo humano, cuanto más se contempla a la luz del designio de Dios y se vive en comunión con Él, tanto más se potencia y libera en su identidad y en la misma libertad que le es propia. La participación en la vida filial de Cristo, hecha posible por la encarnación y por el don pascual del Espíritu, lejos de mortificar, tiene el efecto de liberar la verdadera identidad y la consistencia autónoma de los seres humanos en todas sus expresiones. Esta perspectiva orienta hacia una visión correcta de las realidades terrenales y de su autonomía, como bien señaló la enseñanza del Concilio Vaticano II. Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decidir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía y responde a la voluntad del Creador, pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. No existe conflictividad entre Dios y el hombre, sino una relación de amor en la que el mundo y los frutos de la acción del hombre en el mundo son objeto de un don recíproco entre el Padre y los hijos, y de los hijos entre sí, en Cristo Jesús. En Él y gracias a Él, el mundo y el hombre alcanzan su significado auténtico y originario. En una visión universal del amor de Dios que alcanza todo cuanto existe, Dios mismo se nos ha revelado en Cristo como Padre y dador de vida, y el hombre como aquel que en Cristo lo recibe todo de Dios como don con humildad y libertad. Y todo verdaderamente lo posee como suyo, cuando sabe y vive todas las cosas como venidas de Dios, por Dios creadas y a Dios destinadas. A este propósito, el Concilio Vaticano II enseña: pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece.
Fin de la cita. La persona humana, en sí misma y en su vocación, trasciende el horizonte del universo creado, de la sociedad y de la historia. Su fin último es Dios mismo, que se ha revelado a los hombres para invitarlos y admitirlos a la comunión con Él. El hombre no puede darse a un proyecto solamente humano, de la realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas utopías. En cuanto persona, puede darse a otra persona, a otras personas, y por último, a Dios, que es el autor de su ser y el único que puede acoger plenamente su donación. Por ello, se alinea el hombre que rechaza trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación y de la formación de una auténtica comunidad humana, orientada a su destino último, que es Dios. Está alineada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana. La persona humana no puede y no debe ser instrumentalizada por las estructuras sociales, económicas y políticas, porque todo hombre posee la libertad de orientarse hacia su fin último. Por otra parte, toda realización cultural, social, económica y política en la que se actúa históricamente, la sociabilidad de la persona y su actividad transformadora del universo debe considerarse siempre en su aspecto de realidad relativa y provisional, porque la apariencia de este mundo pasa. Se trata de una relatividad escatológica en el sentido de que el hombre y el mundo se dirigen hacia una meta, que es cumplimiento de su destino en Dios, y de una relatividad teológica en cuanto al don de Dios, a través del cual se cumplirá el destino definitivo de la humanidad y de la creación. Supera infinitamente las posibilidades y las aspiraciones del hombre. Cualquier visión totalitaria de la sociedad y del Estado y cualquier ideología puramente intramundana del progreso son contrarias a la verdad integral de la persona humana y al designio de Dios sobre la historia. Número 4. Designio de Dios y misión de la Iglesia. Inciso A. La Iglesia, signo y salvaguarda de la trascendencia de la persona humana. La Iglesia, comunidad de los que son convocados por Jesucristo resucitado y lo siguen, es signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia es Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Su misión es anunciar y comunicar la salvación realizada en Jesucristo, que él llama reino de Dios, es decir, la comunión de Dios y entre los hombres. El fin de la salvación, el reino de Dios, incluye a todos los hombres y se realizará plenamente más allá de la historia en Dios. La Iglesia ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. La Iglesia se pone concretamente al servicio del reino de Dios, ante todo anunciando y comunicando el Evangelio de la salvación y constituyendo nuevas comunidades cristianas. Además, sirve al reino difundiendo en el mundo los valores evangélicos, que son expresión de ese reino, y ayudan a los hombres a escoger el designio de Dios. Es verdad, pues, que la realidad incipiente del reino puede hallarse también fuera de los confines de la Iglesia, en la humanidad entera, siempre que ésta viva los valores evangélicos y esté abierta a la acción del Espíritu Santo, que sopla donde y como quiere. Pero además hay que decir que esta dimensión temporal del reino es incompleta si no está en coordinación con el reino de Cristo, presente en la Iglesia y en tensión hacia la plenitud escatológica. De ahí deriva, en concreto, que la Iglesia no se confunda con la comunidad política y no esté ligada a ningún sistema político. Efectivamente, la comunidad política y la Iglesia, en su propio campo, son independientes y autónomas.
aunque ambas estén a título diverso al servicio de la vocación personal y social del hombre. Más aún, se puede afirmar que la distinción entre religión y política y el principio de la libertad religiosa, que gozan de una gran importancia en el plano histórico y cultural, constituyen una conquista específica del cristianismo. A la identidad y misión de la Iglesia en el mundo, según el proyecto de Dios realizado en Cristo, corresponde una finalidad escatológica y de salvación, que solo en el siglo futuro podrá alcanzar plenamente. Precisamente por esto, la Iglesia ofrece una contribución original e insustituible con la solicitud que la impulsa a hacer más humana la familia de los hombres y su historia, y a ponerse como baluarte contra toda tentación totalitaria, mostrando al hombre su vocación integral y definitiva. Con la predicación del Evangelio, la gracia de los sacramentos y la experiencia de la comunión fraterna, la Iglesia cura y eleva la dignidad de la persona, consolida la firmeza de la sociedad y concede a la actividad diaria de la humanidad un sentido y una significación mucho más profundos. En el plano de las dinámicas históricas concretas, la llegada del reino de Dios no se puede captar desde la perspectiva de una organización social, económica y política definida y definitiva. El reino se manifiesta más bien en el desarrollo de una sociabilidad humana que sea para los hombres levadura de realización integral, de justicia y de solidaridad abierta al trascendente como término de referencia para el propio y definitivo cumplimiento personal. Inciso B. Iglesia, reino de Dios y renovación de las relaciones sociales. Dios, en Cristo, no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Como enseña el apóstol Pablo, la vida en Cristo hace brotar de forma plena y nueva la identidad y la sociabilidad de la persona humana, con sus consecuencias concretas en el plano histórico. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, las comunidades eclesiales convocadas por el mensaje de Jesucristo y reunidas en el Espíritu Santo en torno a Él resucitado, se proponen como lugares de comunión, de testimonio y de misión y como fermento de redención y de transformación de las relaciones sociales. La predicación del Evangelio de Jesús induce a los discípulos a anticipar el futuro renovando las relaciones recíprocas. La transformación de las relaciones sociales, según las exigencias del reino de Dios, no está establecida de una vez por todas, en sus determinaciones concretas. Se trata más bien de una tarea confiada a la comunidad cristiana que la debe elaborar y realizar a través de la reflexión y las praxis inspiradas en el Evangelio. Es el mismo Espíritu del Señor que conduce al pueblo de Dios y a la vez llena el universo al que inspira en cada momento soluciones nuevas y actuales a la creatividad responsable de los hombres. A la comunidad de los cristianos inserta en el mundo y en la historia y por ello abierta al diálogo con todas las personas de buena voluntad, en la búsqueda común de los gérmenes de verdad y de libertad diseminados en el vasto campo de la humanidad. La dinámica de esta renovación debe aclararse en los principios inmutables de la ley natural, impresa por Dios Creador en todas y cada una de las criaturas, e iluminada escatológicamente por Jesucristo. Jesucristo revela que Dios es amor y nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y por tanto de la transformación del mundo es el mandamiento nuevo del amor. Así pues, a los que creen en la caridad divina, les da la certeza de que abrir a todos los hombres los caminos del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son cosas inútiles. Esta ley está llamada a convertirse en medida y regla última
de todas las dinámicas conforme a las que se desarrollan las relaciones humanas. En síntesis, es el mismo misterio de Dios, el amor trinitario, que funda el significado y el valor de la persona, de la sociabilidad y del actuar del hombre en el mundo, en cuanto que ha sido revelado y participado a la humanidad por medio de Jesucristo en su Espíritu. La transformación del mundo se presenta también como una instancia fundamental de nuestro tiempo. A esta exigencia, la doctrina social de la Iglesia quiere ofrecer las respuestas que los signos de los tiempos reclaman, indicando ante todo en el amor recíproco entre los hombres bajo la mirada de Dios, el instrumento más potente de cambio a nivel personal y social, el amor recíproco. En efecto, en la participación del amor infinito de Dios es el auténtico fin histórico y trascendente de la humanidad. Por tanto, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Inciso C. Cielos nuevos y tierra nueva. La promesa de Dios y la resurrección de Jesucristo suscitan en los cristianos la esperanza fundada que para todas las personas humanas está preparada una morada nueva y eterna, una tierra en la que habita la justicia. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción se revestirá de incorruptibilidad, y permaneciendo la caridad y sus obras, se verán libres de la servidumbre de la vanidad de todas las criaturas que Dios creó, pensando en el hombre. Esta esperanza, en vez de debilitar, debe más bien estimular la solicitud en el trabajo relativo a la realidad presente. Los bienes, como la dignidad del hombre, la fraternidad y la libertad, todos los frutos buenos de la naturaleza y de nuestra laboriosidad, difundidos por la tierra en el Espíritu del Señor y según su precepto, purificados de toda mancha, iluminados y transformados, pertenecen al reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz que Cristo entregará al Padre y donde nosotros los volveremos a encontrar. Entonces resonarán para todos con toda su solemne verdad las palabras de Cristo. Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. En verdad os digo que cuanto hacéis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hacéis. Fin de la cita. La realización plena de la persona humana actuada en Cristo gracias al don del Espíritu Santo madura ya en la historia y está mediada por las relaciones de la persona con las otras personas, relaciones que, a su vez, alcanzan su perfección gracias al esfuerzo encaminado a mejorar el mundo, en la justicia y en la paz. El actuar humano en la historia es de por sí significativo y eficaz para la instauración definitiva del reino, aunque esto no deja de ser don de Dios, plenamente trascendente. Este actuar, cuando respeta el orden objetivo de la realidad temporal y está iluminado por la verdad y por la claridad, se convierte en instrumento para una realización cada vez más plena e íntegra de la justicia y de la paz, y anticipa en el presente el reino prometido. Al conformarse con Cristo Redentor, el hombre se percibe como criatura querida por Dios y eternamente elegida por Él, llamada a la gracia y a la gloria, en toda la plenitud del misterio del que se ha vuelto partícipe en Jesucristo. La configuración con Cristo y la contemplación de su rostro infunden en el cristiano un insuprimible anhelo por anticipar en este mundo, en el ámbito de las relaciones humanas, lo que será realidad en el definitivo, ocupándose en dar de comer, de beber, de vestir, una casa, el cuidado,
la acogida y la compañía al Señor que llama a la puerta. Inciso D. María y su fiat al designio de amor de Dios. Heredera de la esperanza de los justos de Israel y primera entre los discípulos de Jesucristo, es María, su madre. Ella, con su fiat, el designio de amor de Dios, en nombre de toda la humanidad, acoge en la historia al enviado del Padre, al Salvador de los hombres. En el canto del Magnificat proclama el advenimiento del misterio de la salvación, la venida del Mesías de los pobres. El Dios de la alianza, cantado en el júbilo de su espíritu por la Virgen de Nazaret, es aquel que derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide a los ricos con las manos vacías, dispersa a los soberbios y muestra su misericordia con aquellos que le temen. Acogiendo estos sentimientos del corazón de María, de la profundidad de su fe, expresada en las palabras del Magnificat, los discípulos de Cristo están llamados a renovar en sí mismos cada vez mejor la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que salva, sobre Dios que es fuente de todo don, de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes, que cantado en el Magnificat se encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús. María, totalmente dependiente de Dios y toda orientada hacia Él, con el impulso de su fe, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos.